Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Mientras los voy admitiendo. Buen día. ¿Cómo andan, chicas? Buen día. Buen día. Ya estamos a mitad de semana, ya falta menos. Después viene el descansito de mitad de año, tan disfrutable. Encima tienen casi un mes ustedes de vacaciones, así que aprovechen, descansen, pónganse al día con las materias si están atrasadas, sobre todo con lo que es bibliografía. O videos o actividades. Buen día. Buen día. ¿Qué tal la mañana? ¿Tranquila, más o menos? Esperando la lluvia, que supuestamente va a Sí, venir. ¿no? Hoy hay pronóstico de lluvia. Sí, sí, está pronosticado. Yo no quiero, yo amo la lluvia, pero no quiero que llueva. Tengo la casa en obras, no esta, sino la que va a ser mi casa, y se detiene la obra con la lluvia. Y quiero que terminen, me quiero mudar, ya tengo la casa media desarmada, no estoy ni acá ni allá, así que esperando que avancen rápido. Bueno, a pedido de ustedes, hoy nos volvemos a conectar. Vamos a terminar Vygotsky. Estaba pensando que Brunner y... ¿Qué tengo dos más? Brunner y Ausubel nos quedamos con lo que está en el apuntecito ese que yo les dejé, ¿se acuerdan? Donde están todos. Bueno, con lo que dice ahí alcanza, ¿sí? Se pueden quedar con eso. Es suficiente, ¿no? Con que sepan un poquito de eso. Y me gustaría que veamos después, hoy terminamos con Vygotsky, porque Vygotsky lo que vemos es, si bien es muy importante, es bastante sencillo de entender esta parte, ¿sí? Porque vuelvo a repetir a los que les dije en clases anteriores que Vygotsky es bastante complejo también. Pero con lo que nos vamos a quedar es bastante sencillito. Y sí, quiero que veamos y nos detengamos en algunas funciones vistas desde las neurociencias, ¿sí? Vistas desde la psicología cognitiva, que tiene que ver con lo que es atención, memoria y percepción, que si bien para Vygotsky son funciones mentales básicas o inferiores propias de todas las especies, son fundamentales para los aprendizajes, ¿sí? Un niño que tiene dificultades de atención, un niño que tiene dificultades en su memoria, no es fácil lograr ciertos aprendizajes, ¿sí? Por ejemplo, el aprendizaje de la lectura, la comprensión lectora, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, como adultas, cuando están leyendo un texto, para poder comprender lo que ese texto dice, cuando leen una oración y van leyendo cada una de las palabras que conforman esa oración, necesitan cierto tipo de memoria, ¿sí? Para recordar cuando llegan al final de la oración qué fue lo que leyeron en el comienzo de esa oración, ¿sí? Si ustedes no retienen lo que se llama memoria de trabajo, lo que ustedes leyeron en un comienzo, no pueden darle una unidad o una cohesión a cada una de las palabras que conforman esa oración. Y si ustedes no logran eso, no pueden comprender lo que leyeron, ¿sí? Las personas que son muy mayores y que ya tienen una gran pérdida de sus capacidades cognitivas,
les cuesta mucho, por ejemplo, personas que han sido grandes lectores, cuando ya son ancianos y quieren leer, se pierden en lo que leen. ¿Por qué? Porque no logran recordar lo que leyeron en el comienzo de la oración o lo que leyeron en el párrafo anterior. Entonces, como no lo recuerdan, no le pueden dar sentido a un texto. Y si no le pueden dar sentido a un texto, no lo pueden comprender. Entonces, hay ciertas funciones cognitivas que son súper importantes, como la memoria, la atención, ¿sí? Si yo estoy leyendo y nos pasa muy seguido que estamos leyendo algo para el profesorado y de repente tenemos muchas preocupaciones en la cabeza o tenemos familia y la familia está haciendo ruido de fondo y entonces estamos leyendo, ay, ya me perdí y vuelvo a empezar. Y volvemos a leer y decimos, ay, leí ni sé lo que leí, lo leí de manera automática pero no pude atender, no pude focalizar mi atención para poder darle un hilo conductor a lo que estoy leyendo y digo, vuelvo a empezar el párrafo otra vez. Me ha pasado miles de veces, ¿por qué? Porque mi atención está constantemente dividiéndose en varias cosas y cuando se divide en varias cosas al fin y al cabo no está en nada. ¿Ah? Entonces, bueno, la atención también es muy importante y la percepción también es importante y son tres funciones que vamos a ver desde las neurociencias. Así que hoy terminamos con Vygotsky y las clases que vienen nos vamos a meter en atención, memoria y percepción. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer si estoy estudiando algo para que esto que estoy leyendo y estoy recordando hoy pueda recordarlo mañana, pasado y quede eso en lo que se llama mi memoria de largo plazo? ¿Ah? ¿Cómo puedo hacer para que lo que yo hoy leo y comprendo pueda rescatarlo en un momento de examen? ¿Sí? Y no se pierda. Bueno, hay procesos que nuestro cerebro necesita realizar ciertas rutinas para que la información que está en corto plazo pase a la memoria de largo plazo. Y si pasa a la memoria de largo plazo, poder conectar ese recuerdo, esa información, a cosas que ya están instaladas en mi memoria para que al momento de tener que evocarlas o recordarlas, lo pueda hacer de manera rápida y no quede perdida entre un montón de información que entra a mi cerebro y cuando la quiero recuperar, digo, pero yo esto lo estudié, ¿cómo puede ser que no logre recordarlo, no logre evocarlo, no logre traerlo a la conciencia? Bueno, todo eso lo vamos a ver porque es importante para el aprendizaje. ¿Ah? Entonces, ¿preguntas hasta ahora? ¿Te pasa todo el tiempo, Mica? Bueno, a mí me pasa cada rato y ahora con la edad es cada vez más frecuente. Profe, Sí, eso del déficit de atención entonces es porque ese mecanismo se ve vulnerado. exactamente. Ah, Los déficits de atención generalmente son niños, niñas que en realidad cuando veamos atención, si bien los procesos atencionales es uno, si la atención es una, eh, vemos que actúa de diferentes maneras y entonces esas maneras diferentes de actuar se les adjudicó distintos nombres, ¿sí? Atención sostenida, que es lo que nosotros solemos decir, está reconcentrado, ¿sí? O atención dividida, cuando uno logra atender varias cosas. Eh, Atención flotante, ¿sí? Cuando uno está hablando, pero de repente se da cuenta que puede atender a otras cosas que están de fondo. Y a veces decimos que las mujeres tenemos mucho esa capacidad. Estoy charlando con vos, pero también tengo la posibilidad, tengo una atención que está ahí flotando y que me permite escuchar lo que está hablando mi esposo, mi hijo, mi hija allá por atrás, por el fondo, ¿sí? Entonces, si bien la atención es una sola, recibe distintos nombres. ¿Qué pasa con los niños que tienen déficit atencional o dificultades en su atención? Tienen esto de poca atención sostenida, mucha atención dividida, están acá, allá, ¿sí? Y si a eso se le suma niños que tienen otra característica más, que es la hiperactividad, que no se bancan estar haciendo una sola cosa, sino que están haciendo esto, enseguida se aburren y focalizan su atención en otro lado, se levantan y se van. Bueno, eso es un plus que tienen algunos niños, que es
déficit atencional con hiperactividad, ¿sí? Están atentos y activos en varias cosas. ¿Ah? Bueno, eso lo vamos a ver también. ¿Ah? Lo vamos a ver desde este enfoque que yo les digo, desde la psicología cognitiva y desde las neurociencias. ¿Ah? A ver qué nuevos aportes tenemos en relación a eso y qué utilidad le podemos dar como docentes de inicial para poder ayudar a estos niños a focalizarlos un poco más, ¿sí? ¿Qué cosas evitar con estos niños para que no se distraigan, para que puedan atendernos, ¿sí? Para que logren tener un momentito de quietud, ¿sí? Para que esa quietud corporal les ayude a poder atender. ¿Cuánto es el tiempo de atención estimado para un niño según su edad? Bueno, todo eso lo vamos a ver cuando terminemos con Vygotsky. Hoy terminamos con Vygotsky, seguramente nuestro Zoom va a ser breve, porque no nos queda mucho, pero vamos a tratar de darle un sentido práctico a lo que veamos hoy de Vygotsky, y la clase que viene ya vamos a empezar con estos procesos cognitivos que nos permiten conocer y aprender acerca de los objetos que nos rodean. ¿Sí? Bien, les comparto pantalla y hacemos un breve, muy breve recorrido de lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Sí? Si nos vamos al principio de las diapos, habíamos arrancado a ver Vygotsky, y de Vygotsky nos metimos un poquito en cómo era su entorno, dónde estábamos, y lo ubicamos temporalmente, dijimos que era contemporáneo a Piaget, pero estaba en otro lugar, en otra sociedad, ¿sí? Bajo otros regímenes políticos muy diferentes a los de Piaget, ¿sí? Y su objetivo era otro. ¿Ah? Por lo tanto, a la teoría de él se la conoce como teoría sociohistórica. Porque para él, lo social, lo cultural y lo histórico que rodea los aprendizajes infantiles tienen un impacto muy importante en estos procesos de aprendizaje. Y habíamos visto que hay 5 conceptos que son fundamentales, y me van a tener que bancar porque mi perro está ladrando y quiere salir. Un segundo. Mil disculpas. Si no, después ella empieza con sus gruñiditos y después empieza a ladrar fuerte. Bien, que había 5 conceptos que son fundamentales y son como ejes centrales y que sí me importa que los aprendan, ¿sí? Que son estos 5 conceptos. Uno es el de las funciones mentales, que las dividen, ¿se acuerdan? En básicas y en superiores. ¿Qué son las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la mediación? Bien, habíamos visto las funciones mentales superiores, que son las que nos diferencian del resto de las especies, ¿sí? Atención, percepción, memoria, lo vemos en otros animales, ¿sí? Pero las superiores, y entre las cuales está el lenguaje, es propio, ¿sí? O la cultura, la creación de cuestiones culturales es propio del ser humano, no se ve en otras especies. Lo que tiene que ver con el pensamiento matemático, ¿sí? O lógico matemático, también tiene que ver con la especie humana nada más. Bueno, habíamos hecho la diferencia con las inferiores o básicas. Habíamos visto las habilidades psicológicas, ¿sí? Como todos los aprendizajes para Vygotsky primero se da en un plano que es interpsicológico, es decir, en la relación de, por ejemplo, el niño con un adulto o del niño con un par, ¿sí? Que quizás ese par está un poquito más capacitado. Bueno, siempre el aprendizaje se da en esta relación social, y una vez que se da en esta relación social, recién ahí pasa a un plano que él considera que es intrapsicológico. Hay una internalización de ese conocimiento que se dio en 2 planos, en la relación de 2 sujetos,
recién ahí logra internalizarse o interiorizarse. Bien, habíamos visto ejemplos del llanto del bebé. Y nos habíamos quedado en esta, ¿sí? ¿Se acuerdan? Habíamos terminado de hablar, nos quedamos en esta última diapositiva. Y ahora nos tocaría ver el tercer concepto fundamental, que es el de la zona de desarrollo próximo. Cuando terminemos de verla vamos a pensar ejemplos. Y vamos a ver que hay un montón de ejemplos, ¿sí? De la vida diaria donde se da esta zona de desarrollo próximo. Y que a veces los docentes se niegan, ¿sí? O tienen esta construcción mental de que generar una zona de desarrollo próximo con algunos niños es darles ventaja, ¿sí? Y no es así. Vamos a ver que es fundamental para el aprendizaje. Bien, ¿qué es esto de la zona de desarrollo próximo? Piaget es Piaget. Yo sigo con Piaget y en el video anterior me escuchaba para ver dónde que digo, siempre a Piaget no. Dice que es la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver de manera independiente un problema, es decir, yo sola, ¿sí? Tengo una zona de desarrollo que es real, un nivel real, donde yo puedo resolver un problema solita, sin que nadie me ayude, ¿sí? Quiero armar un mueble, tomo maderas y me pongo a armar un mueble. Esa capacidad, ¿sí?, que tengo para armar por mi cuenta un mueble, se lo llama nivel real o zona de desarrollo real, ¿sí? Es lo que yo puedo hacer totalmente sola. Y el nivel de desarrollo potencial, ¿sí?, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otra persona más capaz, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de la zona de desarrollo próximo? Es esta distancia o diferencia que se da entre lo que yo puedo hacer sola y lo que yo puedo hacer si tengo un carpintero al lado que me está ayudando y me está guiando en la construcción de este mueble. ¿Se entiende? Esa zona que queda en el medio entre lo que yo puedo hacer sola y lo que puedo hacer con la ayuda de un profesional, ¿sí?, es lo que se llama zona de desarrollo próximo. Es distinto mi producto final del mueble que yo puedo hacer sin la guía de un profesional al producto final que yo puedo lograr en la construcción de un mueble con la guía de un carpintero. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que son dos resultados muy diferentes? Bien, ahí tenemos la zona de desarrollo real, que se define como la distancia entre el nivel real de desarrollo, aquello que puedo hacer por mí misma, ¿sí? Y la potencial, que se define como aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de otro más capacitado, más experimentado, que puede ser un profesional o puede ser un par, ¿sí?, un estudiante como yo de carpintería, pero que está más avanzado o que logró aprender la construcción de ese mueble antes que yo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace posible? ¿Sí? Eso se entendió, eso es la zona de desarrollo próximo, y que muchos consideran que brindarle a un niño, una niña, un par más capacitado, ¿sí?, para lograr eso, es darle ventajas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el error? El error es considerar que este otro, ¿sí?, que le va a brindar la posibilidad de alcanzar un resultado mucho mejor, es que lo va a tener para siempre. Y la idea no es esa. La idea no es tener un profesional carpintero que me guíe siempre, sino que me ayude a alcanzar un nivel superior a este que yo tenía en primera instancia. Pero la idea es quitar después, ¿sí?, este otro que me está ayudando a alcanzar un resultado mejor, es quitarlo después para que yo logre escalar este otro nivel y logre hacer por mi cuenta
esto que antes no lo podía hacer sola. ¿Sí? Pensemos en situaciones de la vida cotidiana donde se da esta zona de desarrollo próximo, donde vemos la intervención de un otro que permite alcanzar un conocimiento superior o un aprendizaje mayor al que ya tenía. Pensemos en cosas de la vida diaria. Profe, Sí. ¿puede ser cuando los papás ayudan a los chicos a hacer los trabajos del jardín? O sea, una Sí, cosa es enseñárselo, pero otra cosa es después hacerle todos los trabajos porque no termina aprendiendo nada. bien, eso es súper importante. Eso no es una zona de desarrollo próximo si el papá hace las tareas del hijo. Si dice, deja que lo hago yo. O, mientras que vos haces esa tarea, yo te voy haciendo la otra tarea. Eso no es zona de desarrollo próximo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no estoy capacitándolo para que lo resuelva solo. ¿Cuál es la diferencia? En la zona de desarrollo próximo, el adulto o el par lo que hace es guiar, no le resuelve en su lugar, lo guía a resolver. Si no, no hay aprendizaje. ¿Sí? Claro. Tengo que guiarlo. Profe, ¿Sí? a mí me pasó ese ejemplo que usted dio de armar un mueble, que una vez me compré una tele y como yo vivía con mi hermana y no había hombres, tuve que comprar un mueble para poner la tele y estuvimos como no sé cuántas horas sin poder armar porque parecía fácil. Sí. Y no era tan fácil, pero bueno, nos pasamos muchas horas entre las dos y lo pudimos armar, Bien. porque no era tan fácil. No era tan fácil. Seguramente entre ustedes dos se fueron intercambiando, ¿sí? Sí, Fíjate de poner esto acá, fíjate de, no, mira que acá creo que nos equivocamos. Bueno, se sí, nos genera. equivocamos y después tuvimos que desarmar una parte y bueno, después hasta tantas horas terminamos, pero Bien, lo pudimos hacer. lo que hicieron las dos fueron generar zona de desarrollo próximo entre ambas. ¿Ah? Y lograron resolver la situación. Sol creo que había levantado la mano. Sí, yo había pensado en un ejemplo de cuando los nenes no se saben atar los cordones, que o sea, le enseñamos cómo hacerlo y después de a poco van pudiendo solos. Exactamente, eso es generar zona de desarrollo próximo. ¿Qué más? Piensen más ejemplos. Vivimos generando zonas de desarrollo próximo. Vivimos constantemente. Profe, ¿puede ser cuando se les enseña a usar cubiertos? Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna sabe andar en bicicleta? Bien, ¿cómo aprendieron a andar en bici? A Y los primero te golpes. explican. Golpes. Sí, seguro. Sí, decía vos. No, primero viene la explicación o que otro te lo demuestre, te hace todo por lo menos en mi caso, la imitación de cómo tenía que hacer con los pedales. Y bueno, después probando. ¿Sola probaste de una? No, bueno, primero tenés la bicicleta con las rueditas, después Sí. las rueditas se sacan y te queda la bici con las dos ruedas nada más. ¿Y qué suelen hacer los adultos al principio, hasta que uno logra el equilibrio? Empujarnos. O nos sostienen o nos empujan, o sea, del volante y de atrás. Bien. O te sostienen el asiento de atrás o te sostienen el volante. ¿Qué? ¿Qué pasó? Perdón. ¿A quién retabas? No, a mi gato que subió gritándome, perdón. No vi que tenía el micrófono prendido. Bueno, menos mal que era el gato, no un niño. Una anécdota, profe, también a mi mamá, ella ya era señora grande, no sabía andar en bici y nosotras las hijas la enseñamos, pero estuvimos mal porque la largamos solita y se cayó. La largaron sola y se cayó. Generalmente, la zona de Dios. desarrollo próximo es cuando el adulto, sí, o el otro, en este caso, porque el adulto era la señora que iba en la bici, ¿no? Pero la zona de desarrollo próximo se crea en ese momento en que el otro te está sosteniendo el volante o el asientito de atrás, ¿sí? Y de repente, ¿tá?
si dejamos al niño solo sin sostenerle el volante, el niño lo más probable es que pierda el equilibrio y se caiga, ¿sí? Como se cayó esta pobre señora y que seguramente habrá dicho, no, capaz. Hoy me acuerdo y me digo pobre, porque nosotros por chistosa lo hicimos, por Claro, reírnos, y pensando la que iba otra a se poder, y enojó. solo le sostuvimos el asiento de la parte de atrás y ella empezó y después la soltamos y se cayó. Bien, necesitó más tiempo para esa zona de desarrollo Sí. próximo, pero Después nunca más quiso aprender, y sí, no suele quiso pasar subir. eso, sí, se asustó. Pero la zona de desarrollo próximo se crea en ese momento, porque el niño solo o el otro no puede andar en bici por su cuenta porque se cae. Entonces necesito sostenerlo brevemente hasta que logre alcanzar esa independencia en la resolución de ese problema, que es andar en bici y lograr el equilibrio. ¿Sí? Esas son zonas de desarrollo próximo. Y uno diría, ¿y las rueditas son zonas de desarrollo próximo? No, no son las rueditas. Siempre tiene que ser un otro, ¿sí? No una cosa. ¿Sí? Un otro es el que, para Vygotsky, es el que genera la zona de desarrollo próximo, no las rueditas. ¿Ah? Porque recordemos que siempre le dio valor, ¿sí? Siempre se valoró, con una postura bien vygotskiana, la relación social que existe con un otro, no con los objetos. ¿Sí? Los objetos, ¿qué serían? Serían mediadores. ¿Sí? Y ahora sí nos iríamos al otro. ¿Qué es lo que hace posible que pasemos de habilidades interpsicológicas a algo intrapsicológico? Y bueno, y ahí Vygotsky va a nombrar a los mediadores, al proceso de mediación. ¿Qué son los mediadores o qué es la mediación? Vygotsky propone que el sujeto humano actúa sobre la realidad para adaptarse a ella, ¿sí? Términos muy piagetiano, ¿sí? La adaptación. Transformándola y transformándose a sí mismo a través de unos instrumentos psicológicos que él denominaba mediadores. ¿Cómo hago para que esto que está dándose entre nosotras, porque entre nosotras ahora se está dando una zona de desarrollo próximo, ¿sí? Yo justo iba a decir eso, que no es la educación, no es también una zona de desarrollo próximo. Exactamente. Hay una zona de desarrollo próximo entre nosotras, ¿sí? Se está produciendo en ustedes un aprendizaje que ahora se está dando en términos intersubjetivos o interpsicológicos, para que después ustedes logren internalizarlo y se transforme en algo intrapsicológico. Pero fíjense en que entre ustedes y mi persona hay mediadores, ¿sí? Hay una mediación, hay algo que se está dando entre nosotras. Y esos se llaman mediadores. Por ejemplo, un mediador es esto que yo estoy usando ahora, el Zoom, que nos permite vernos cara a cara, porque podríamos hacerlo en una charla telefónica, ¿sí? Un mediador puede ser la utilización de la videollamada o el Zoom. Otro mediador puede ser mi PowerPoint. Otro mediador es el lenguaje, ¿sí? Existen muchos mediadores que nos permiten que esto que es intersubjetivo o interpsicológico se transforme en algo intrapsicológico. ¿Ah? El armado, si ustedes están estudiando solas, pero yo estudio de un texto, por ejemplo, y puedo aprender dónde se dio lo inter y lo intra. Bueno, lo inter se dio porque tuvo que haber un autor que escribiera ese texto, ¿sí? Y ese texto escrito se transformó en un instrumento mediador entre ese autor que escribió ese texto o ese apunte y tu persona. ¿Tá? Y a su vez, vos podés internalizar, transformar eso intersubjetivo en algo intrasubjetivo, por ejemplo, construyéndote una red conceptual. Y estudias a través de esa red y comprendés, internalizás a través del uso de una red conceptual, un mapa conceptual o cualquier instrumento que vos utilices, ¿sí? Para poder transformar eso intersubjetivo o interpsicológico en algo intrapsicológico. Y ahí es cuando se produce el aprendizaje.
utilizando mediadores, que pueden ser mediadores simbólicos como un video, ¿sí? O pueden ser instrumentos que sean psicológicos, como la utilización de una red, un mapa, un esquema, ¿ah? O puede ser el lenguaje mismo o las cuestiones de la cultura que te permiten ser utilizados como mediadores. Existen distintas categorías de instrumentos, pero todos son mediadores, ¿sí? Que permiten que algo que es inter pase a ser intra. Y cuando se transforma en algo intra, se produce el verdadero aprendizaje. Y pasé de una zona de desarrollo potencial a una real superior a la que hubiese logrado por mi cuenta. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, entonces dice, mediante esas interacciones, el niño en su cultura accede a aprender los hábitos de la mente, incluyendo los patrones del discurso, el lenguaje escrito, los conocimientos simbólicos, y mediante todo esto derivará la construcción de su propio conocimiento. Todos estos son mediadores, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el lenguaje escrito, el lenguaje oral, cuestiones culturales, símbolos que hacen propio de una cultura específica. ¿Ah? Que el sujeto humano actúa sobre la realidad para adaptarse a ella transformándola y transformándose. Esto de transformándola y transformándose tiene que ver con lo que Piaget, ¿sí? De manera paralela estaba proponiendo, ¿sí? Con lo que es la asimilación y la acomodación. En la asimilación y en la acomodación yo transformo ese objeto que quiero aprender, ¿sí? Y a la vez me transformo para poder asimilarlo, ¿sí? Para poder comprenderlo. Cada vez que se produce un aprendizaje, yo necesito transformar ese objeto de conocimiento, ¿sí? Para poder asimilarlo. Y a la vez cuando lo hago me transformo mis estructuras cognitivas para poder incorporar ese nuevo conocimiento. ¿Ah? Bueno, Vygotsky desde otro lugar, ¿sí? Desde otro contexto social e histórico, estaba proponiendo exactamente lo mismo. Ahora esta transformación, Vygotsky propone que se hace a través de estos instrumentos psicológicos que son los mediadores. ¿Ah? Este fenómeno denominado mediación instrumental es llevado a cabo a través de herramientas que son los signos, que son mediadores sofisticados, siendo el lenguaje el signo principal, ¿sí? Entonces, a través del lenguaje, propone Vygotsky, se logra la mayoría de estos nuevos conocimientos, de estas transformaciones necesarias para el aprendizaje. Y ahí vamos a estas herramientas psicológicas, que es otro de los conceptos fundamentales que propone él, que son el puente entre las funciones mentales inferiores y las funciones mentales superiores, que es lo que nos diferencia del resto de las especies. El resto de las especies, ¿sí? Que no sea la humana, no usan instrumentos o herramientas psicológicas. Solo el ser humano las utiliza. Dice también son el puente entre las habilidades interpsicológicas o las sociales y las personales o intrapsicológicas. Las herramientas psicológicas son aquellas orientadas hacia el mundo social, hacia los otros y hacia la actividad interna. La función de las herramientas psicológicas es mediar entre los pensamientos, los sentimientos y la conducta. Y obviamente el lenguaje es la más importante de todas. Cuando hablamos del lenguaje, hablamos de la palabra hablada, ¿sí? Del habla, y hablamos también del lenguaje escrito, ¿sí? Los textos, los mapas, las redes, el uso de un power, ¿sí? Donde hay no solamente imágenes, sino también estas imágenes son símbolos, para nosotros nos representa algo. Si yo les muestro esta imagen, ¿sí? Que aparece acá en esta lámina, es una imagen que en realidad simboliza muchas cosas para nosotras. Y eso forma parte de las herramientas
que podemos utilizar para poder aprender. Si yo les muestro esta imagen, ¿qué representa para ustedes? Activen sus micrófonos. Intercambiemos opiniones. Mucha información. ¿Cómo? Información. Bien, para vos representa información. ¿Qué más? Digan lo que piensan. No hay respuestas correctas para esto, ni respuestas incorrectas. Es lo que ustedes interpretan de esta imagen. Aparece acá abajo. ¿Reconocer mecanismos? Bien, reconocer mecanismos. ¿Por qué pensás en reconocer mecanismos? ¿Qué parte de la imagen te da la sensación de reconocer mecanismos? Los engranajes me da por los mecanismos y Bien. veo que los dos tienen los mismos. Bien. Sí, a Tienen mí los me da- mismos. ¿Y qué más? Yo voy, mientras que vos tiras cosas, me hace pensar a mí. ¿Están ubicados de la misma manera? No. No. Ahora que vos No. dijiste eso, me di cuenta de eso. ¿Y eso qué me puede llevar a pensar? La diferenciación de cada sujeto. Claro, algo que nos hace únicos, ¿no? Nuestra manera de pensar. Si bien hay procesos que son básicos para todos, a la vez hay ciertas particularidades que nos hace únicos, ¿sí? Bueno, bien, ¿qué más? Como que es un proceso de comunicación lo que se estuviera dando. Bien, sí, también me genera eso, ¿no? Porque son dos rostros enfrentados. Bueno, miren todo lo que puede simbolizar esta imagen, ¿sí? Ahora, si bien cada una se focalizó en un aspecto particular, en realidad todas aportamos acerca de lo mismo, ¿sí? Para todas simbolizó prácticamente lo mismo. Nada más que cada una describió un aspecto de esa imagen, ¿tá? Pero en realidad es para todas lo mismo. Si hay dos rostros enfrentados, hablamos de comunicación. A la vez vemos esos engranajes, como dijo la compañera, y nos ponemos a pensar que en realidad está hablando de procesos de pensamiento. Entonces, todos estos son distintas herramientas o instrumentos que nos ayudan, ¿sí?, a poder comprender y aprender. Entonces, tenemos como una herramienta psicológica el lenguaje, pero también puede ser no solamente el lenguaje de la palabra hablada o la palabra escrita, sino también pueden ser imágenes, ¿sí?, símbolos que podemos utilizar. Entonces, se usa el lenguaje como medio de comunicación entre individuos en las interacciones sociales. Progresivamente el lenguaje se convierte en una habilidad intrapsicológica y por consiguiente es una herramienta con la que pensamos y controlamos nuestro propio comportamiento. Ustedes cuando vean en segundo año, ¿sí?, Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje 2, se van a detener mucho en lo que es el lenguaje y van a aprender en relación al lenguaje y van a ver esta dicotomía entre lenguaje y pensamiento y van a descubrir que en realidad el lenguaje y el pensamiento es lo mismo, ¿sí? El lenguaje no es parte del pensamiento, sino que el lenguaje es pensamiento, ¿sí? Y eso es algo que nos diferencia muchísimo y nos hace prácticamente únicos del resto de las especies, esta posibilidad del lenguaje. Y esto del lenguaje en el pensamiento. Y vamos a lo último porque nos queda un minuto. No, nos queda otro. Nos vamos a tener que volver a conectar, ¿sí? Hagamos lo siguiente, antes de pasar a esta, vamos a desconectarnos y volvernos a conectar. ¿Les parece? Porque ya se acaba. Sí, profe. Genial. Salgamos entonces y volvemos a entrar.